Me da hasta miedo compartirte este secreto porque realmente es uno de los más potentes que existen en el mundo bíblico y en el tema de la cábala. Mira, tienes que saber algo súper importante. Cuando empiezas a estudiar la cábala, empiezas a estudiar algo que se llama los nombres secretos de Dios. Y los nombres secretos de Dios no dejan de ser vibraciones, no dejan de ser unas frecuencias codificadas en forma de letras, en forma de números, que tienen un significado, que son paquetes de información. Es lo mismo que son los ángeles, y lo que te voy a revelar en este vídeo de hoy es algo que tiene una potencia muy grande, y te pido que lo trates con responsabilidad y con mucho cuidado. Mira, una de las cosas que aprendes una vez empiezas a hacer cábala es que toda palabra es sagrada. La palabra es creadora, la palabra crea realidades. Y una de las cosas que más se trabaja dentro del mundo de la cábala es el tema de los nombres de Dios. ¿Por qué? Lo que dice la tradición de la cábala es que antiguamente Dios solo tenía un nombre. Dios era un solo nombre. El problema es que lo que pasó es que hubo un Big Bang, hubo una separación, y siempre que hay una separación es un símbolo de algo malo. Por lo tanto, lo que ocurrió es que se produjo una separación, y esa separación provocó que los nombres de Dios se separasen y hubiesen muchos nombres de Dios. Y los nombres de Dios no dejan de ser atributos que tiene ese ser. Por ejemplo, creador, por ejemplo, limitador, por ejemplo, multiplicador. Hay muchos atributos que se le atribuyen a Dios, muchas características, y estos son los famosos 72 nombres de Dios, algo muy secreto y algo que utilizan los cabalistas para meditar y básicamente para hacer sus visualizaciones. Y esto es algo muy poderoso de lo que te voy a estar hablando mucho en este canal, así que presta atención y ya lo sabes, si quieres saber mucho más sobre cábala, sobre ley de atracción y sobre meditación, simplemente suscríbete al canal porque voy a estar compartiendo contigo muchísimo contenido de valor. Dicho esto, familia, quiero hablaros del nombre más especial, del nombre más poderoso de todos los nombres que existen de Dios. Y es el famoso Yod-He-Vав-He. No sé si conocerás, es lo que le dijo Dios a Moisés en el monte Sinaí. Le dijo, yo soy el que soy. Y se transcribió en esta palabra que es Yod-He-Vав-He. Esta palabra es súper interesante y de hecho, solo dentro de esta palabra está inscrita toda la creación. Además, una de las cosas que ocurre es que si te fijas, no sé si te habrás fijado, cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, te vas a dar cuenta de que Dios a veces es muy vengativo, a veces es un Dios que se venga del hombre, es un Dios que se enfada, un Dios que castiga. En cambio, a veces hay un Dios misericordioso, un Dios del amor, un Dios que da luz. Y eso es lo que ocurre porque estamos hablando de diferentes atributos de Dios. Hay un momento en que Moisés le critica a Dios y le dice, oye, tú eres Shaddai. Shaddai significa el nombre del juicio, el nombre de la persona que separa. Es un nombre de Dios que viene y significa de la séfira de Geburá. La séfira de Geburá es una séfira en la cual básicamente nosotros dividimos la realidad, la segmentamos para poderla entender. Es una séfira limitadora y hay otras séfiras que son expansivas. Como sabrás, y todo esto lo vamos a estar hablando, pero existe un símbolo en la cábala que es el árbol de la vida, que es el que representa cómo está hecho el ser humano. Y estas esferas o estas séfiras representan diferentes atributos dentro de nuestro carácter o de nuestra psicología y también forman parte de Dios. Por lo tanto, Dios tiene una cara expansiva, tiene una cara del dar, una cara que siempre busca ir a más, pero también Dios tiene una cara restrictiva, tiene una cara de contracción, tiene una cara de limitación. Y este secreto es que está escrito en la Biblia cuando Moisés le dice, tú eres Shaddai, y Dios le dice, no, yo soy Adonai. Adonai es el nombre de Dios que representa la misericordia, que representa el dar, que representa el Dios bueno. ¿Y por qué dice esto? Porque si tú lees la Biblia, muchas veces vas a ver un Dios castigador y vas a ver un Dios cruel y te vas a preguntar, oye, ¿y por qué existe este Dios? ¿Cómo existe este Dios y no existe otro más bueno, más poderoso y mejor? Y la cosa está que es el mismo Dios, lo que pasa es que son diferentes atributos. Y todos ellos tienen nombres diferentes, pero son simplemente características. Tienes que entender algo. En la cábala, el pensamiento no es lineal. Nosotros tenemos un pensamiento binario que viene de la lógica, que quiere decir o es verdadero o es falso, o es verdad o es mentira, o es bueno o es malo. Y en la cábala no se habla de eso, en la cábala se habla de oscilación. ¿Qué significa oscilación? Significa que nosotros, en realidad, lo que hacemos es oscilar entre dimensiones, oscilar entre polaridades, y por lo tanto, la única verdad que existe es la polarización, es la oscilación.
La oscilación es lo que nos hace equilibrarnos. Nunca jamás, y no puede existir un ser humano perfecto, no puede existir un ser humano perfectamente equilibrado. Por lo tanto, lo único que puede existir es un ser humano que oscila con más facilidad, que sabe no mantenerse en los extremos y sabe moverse. Y este modo de pensamiento cíclico es un modo de pensamiento completamente diferente al pensamiento occidental, porque en el pensamiento occidental siempre pensamos en verdad, mentira, qué es más bueno, qué es más malo. Es como si te digo, imagínate la rueda de un reloj y te digo las diferentes horas, o por ejemplo, las diferentes estaciones, ¿no? Primavera, otoño, invierno, verano, y te digo, ¿cuál de estas estaciones es más verdad que la otra? En realidad no existe una que sea más verdadera y otra que sea más falsa. En realidad son, básicamente, el verano es el invierno en la posición de verano. ¿Qué quiere decir? En realidad no existe una lógica binaria en la realidad, existe una lógica cíclica. Y esto es lo que representa la cábala. ¿Y por qué digo todo esto? Porque cuando vamos a entender este nombre sagrado, el Yod-He-Vav-He, vamos a tener que entender esta realidad cíclica y vamos a tener que entender que Dios tiene varios atributos y no por ello es contradictorio. Es decir, nuestra lógica de pensar en contradicción tiene que ver con la lógica binaria, o es verdad o es mentira, o es una cosa, o Dios es una cosa o Dios es la otra. En la cábala lo que hacemos es integrar. Dios es las dos cosas a la vez. Y cuando haces eso, haces lo que se llama un yihudim, una unificación. Y lo que, digamos que el mayor reto o el mayor desafío de un cabalista es hacer los mayores yihudim posibles, es decir, hacer las mayores unificaciones entre cosas aparentemente contrarias. Y esto es algo súper mágico y es una auténtica belleza y una auténtica cosa muy bonita de hacer con el pensamiento a través de la cábala. Dicho esto, familia, cuando Dios se le presenta a Moisés en el monte Sinaí, lo que le dice es: yo soy el que soy. Le dice: yo soy el que soy. ¿Y qué significa yo soy el que soy? Mira, lo primero que significa es que Dios es un estado de eterno presente. Eso es lo primero. Que Dios es un estado de pura aceptación, ¿no? Al final, esa palabra ya te está significando que es lo que es. La realidad es la que es, ¿no? Y muchas veces nos centramos en pensar una realidad que no es, o simplemente le damos un valor a la realidad que no es realista. La realidad es la que es. El mundo a veces puede ser injusto. El mundo a veces puede llegar a ser malo. Y eso no significa que la realidad sea mala. Porque tú ya estás entendiendo que existe una lógica diferente de la lógica binaria de bien y mal. Recuerda que cuando Adán y Eva pecaron y comieron del árbol de la vida, fue porque comieron el árbol del bien y del mal. Y eso es un problema, porque si tú empiezas a pensar la realidad de un modo binario, nunca vas a estar 100% acertado. ¿Por qué? Porque tú vas a juzgar a una persona como buena o mala, cuando en realidad no sabes todo su contexto, ni sabes las consecuencias de sus actos, porque no somos dioses. Por lo tanto, lo que le dijo Dios, o el hecho por el motivo por el cual Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, fue porque se atrevieron a juzgar, porque se atrevieron a decir qué estaba bien y qué estaba mal. Y eso es algo que solo está en manos de Dios. Y por lo tanto Dios les dijo como que se enfadó porque vio que ellos estaban jugando a ser dioses. Y así fue como, tentados por la serpiente, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto y qué significa todo esto y qué relación tiene con el nombre de Yod-He-Vav-He? Mira, el nombre de Yod-He-Vav-He es un nombre increíble y tiene mucho que ver con el árbol de la vida. Mira, lo primero que tienes que entender, la primera palabra, Yod, es una palabra que siempre significa lo mágico, siempre significa a Dios. Entonces, Yod-He-Vav-He empieza con la inicial del nombre de Dios, que es perfecto. Es decir, es un nombre que siempre indica aquello que está inacabado, la expansión, indica la pura divinidad. Yod, en este caso, significa la séfira de Jochma. La séfira de Jochma es una séfira, digamos, donde lo que se interpreta y lo que se hace es captar la intuición. Es la séfira de la intuición, de las personas espirituales, de las personas que no piensan con la racionalidad, sino que piensan con otro tipo de inteligencia que tiene que ver con la espiritualidad, con la intuición. Son las personas que tienen sueños proféticos, las personas que saben tirar el tarot, simplemente personas que tienen muy abiertas unas capacidades extrasensoriales. Y eso es Jochma. Yod, la primera palabra de Yod-He-Vav-He, te está significando que la manera más cercana de acercarse a Dios es mediante la intuición. Dios no se piensa, Dios se siente. Y este es uno de los principios y uno de los conceptos más importantes de la cábala. Por lo tanto, ¿cómo empieza esta palabra sagrada de Dios? Con el Yod, que es básicamente la intuición sagrada o la percepción extrasensorial. Seguidamente vamos con G. G es todo lo contrario. Si Yod es una séfira expansiva, representa la séfira de Jochma, que es una séfira expansiva, la palabra G significa todo lo contrario. Es una séfira restrictiva. ¿Y qué significa una séfira restrictiva? Una séfira restrictiva es básicamente algo que limita.
¿no? Si nosotros, imagínate que tú te estás expandiendo, el universo se está expandiendo, dicen los científicos que llegará un momento que el universo se expandirá tanto que se destruirá porque directamente todo va a estar tan separado lo uno de lo otro que todo va a morir. Por lo tanto, la pura expansión o también la luz también puede llegar a ser perjudicial. Es decir, por ejemplo, imagínate, ¿no? La luz del sol. Vale, nosotros vemos la luz del sol y hasta cierto punto es buena. Si te estás 6 horas debajo del sol, probablemente eso no sea bueno. Y si tú te acercases al sol en una nave espacial, probablemente eso tampoco sería nada bueno. Por lo tanto, ¿qué quiere decir todo esto? Todo tiene que oscilar. No, la luz por ser luz no es buena. El mal por ser mal no es malo. ¿Qué quiere decir? Tienes que entender que todo se trata de una oscilación y que el bien en exceso puede convertirse en mal. Por lo tanto, lo que entiendes con esto es algo que es apasionante y que tiene mucho y tienes que entender a la perfección, es que si quieres expandirte, tienes que saber cómo restringirte. Es decir, tienes que restringirte de ciertas cosas para poder expandirte mucho. Te pongo un ejemplo. Para poder, no sé, por ejemplo, expandirme mucho en el mundo de los libros y poder escribir muchos libros, tengo que decirle que no a muchas cosas. Tengo que restringirme de muchas cosas. Si yo estoy toda la tarde viendo Netflix, o estoy toda la tarde mirando el móvil, o estoy toda la tarde haciendo otras cosas, y no estoy prestando atención a lo que realmente quiero, que en este caso es escribir un libro, lo que va a ocurrir es que yo voy a estar en una situación en la cual me voy a expandir tanto, mi atención se va a difuminar con todo, con el WhatsApp, con las notificaciones, con los juegos, se va a difuminar completamente mi atención y realmente voy a dejar de hacer lo que tanto quería. Por lo tanto, si yo quiero conseguir muchos resultados en la realidad, lo que tengo que hacer es autorrestringirme. Y eso es lo que representa la séfira de Binah. Yod, G. Esta primera G es una primera restricción. Y esto es lo que es Binah. Binah es la inteligencia racional. Y lo que hace la inteligencia racional es que corta algo, lo segmenta, lo parte a trocitos para poderlo entender, ¿no? Para yo poder entender este bolígrafo, tengo que entender que pues tiene una parte aquí, que tiene un botón aquí, tengo que empezar a segmentarlo. En realidad, en la séfira de Jochma, todos somos uno, siempre hay una unidad, no hay separación. Pero en la séfira de Binah, necesito que hayan piezas en este bolígrafo para poderlo montar. Necesito partir las cosas, necesito partir la creación, necesito dividir, necesito segmentar. Y siempre que se habla de segmentación, siempre que se habla de dividir, se puede o se suele hablar del Satanás. Pero Satanás no deja de ser una función de la creación. Es decir, en la creación hay dos cosas. Hay la expansión, la creación, y hay la restricción. Y tienes que saber cómo utilizar estas dos fuerzas, porque solo pura expansión es malo y solo pura restricción también es malo. Por lo tanto, ¿qué hace la primera G? La primera G lo que te hace es limitar la expansión de la primera Yod. Y esto es muy interesante, ya solo el nombre de Yod He Vav He te está dando un mensaje increíble. Lo siguiente que ocurre, viene la palabra Vav. La palabra Vav es un palo, y este palo, digamos que abre a todo el mundo de Zeir Anpin. ¿Qué es el mundo de Zeir Anpin? Es el mundo inferior. ¿Qué es el mundo inferior? El mundo de las esferas que tienen que ver con el deseo, con la manifestación, con todo lo que tiene que ver con el mundo físico. Y ya sabemos que en la Cábala, cuanto más bajamos al mundo físico, hablamos de un mundo más denso, de un mundo más complicado, de un mundo más difícil de cambiar. En los pensamientos las cosas son muy fáciles de cambiar. En el mundo físico las cosas son muy difíciles y tardan mucho en cambiar. Por lo tanto, lo que ocurre es que esta Yod, esta primera expansión, seguida de una restricción, da lugar a todo el universo material como lo entendemos. Este es, por ejemplo, lo que pasó cuando Adán y Eva fueron expulsados. Se creó todo el mundo de abajo, se creó Vav, se creó el mundo de Zeir Anpin, las esferas inferiores por las cuales, digamos, fueron como un castigo de Dios para que el hombre aprendiese a cómo crecer y cómo desarrollarse espiritualmente desde lo más bajo. Por lo tanto, lo que ocurrió y la cosa es lo que te quiero comentar es que en el nombre de Yod He Vav He, ¿no? Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, en este nombre en realidad tienes escondido todo el árbol de la vida, toda la cábala y todos los secretos solo en este nombre. Por eso es muy importante que lo sepas descifrar bien.